43 al 45. En esta parte fue donde quedamos en la enseñanza anterior. Y continuamos aquí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, hermano, a esta mala generación. Padre amado, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Te glorificamos y te exaltamos en esta preciosa noche. Gracias te damos por tu presencia en este lugar. Te pedimos que bendiga nuestras vidas y bendiga, Señor, a cada persona que se encuentra en este lugar. A los que han llegado, a los que han de llegar. Bendícele a los que están allí conectados a través del internet. También bendícele grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden ponerse cómodos. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Bienvenido a la casa de Dios. Nos gozamos tenerles en este lugar. ¿De dónde vienen viajando? Cartagena. Gloria al Señor. En todo caso, la iglesia le da la bienvenida en esta preciosa noche. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El título del mensaje es Liberación de demonios. Estamos viviendo en un tiempo actual donde estamos viviendo una gran realidad de lo que está aconteciendo con la juventud. Está aconteciendo en muchos hogares, en muchas familias. Y alguien vio un caso de una joven que asesinó a su madre y la metió en una lavadora. Asesinó a la patrona, a una amiga, y la patrona se le salvó. Y descubrieron después de varios años, la tienen detenida, está joven, es joven. Y muchos dijeron, no, es que Satanás reencarnó en un cuerpo de una mujer. Esos son los casos que nosotros logramos de escuchar, de leer a través de las redes, de los medios. Pero es una gran realidad de que se está viviendo en el mundo entero, donde los hijos están haciendo cosas desastrosas porque un papá le quitó un celular, o porque el papá lo regañó, o porque el papá le corrigió. No se está viendo otra cosa, sino es quitarle la vida a ese ser querido. Y empiezan a cuestionar al muchacho, a la muchacha. El pan caliente de hoy en día es un espíritu que lo vamos a ver por la palabra, de estarse quitando la vida a los esposos, esposa a esposo, esposo a esposa, el femicidio, que esa palabra no existía. Y empiezan a cuestionar y a decir, ¿por qué está pasando esto? Lo que está pasando es que estamos en los últimos tiempos, donde estamos viviendo una gran realidad, donde el enemigo está haciendo estrago y se está manifestando de esta forma.
y empezamos a condenarnos y a juzgarnos nosotros mismos los unos con los otros, y no nos damos cuenta que es el príncipe de las tinieblas que está tomando las mentes, está tomando la vida de las personas para hacer tales cosas que se parezca al ser humano. Pero este no es el ser humano. Estos son los demonios que están influenciando, son los demonios que están entrando dentro de la vida de las personas para hacer tales cosas. Y por eso, cuando esto se levanta de parte de Satanás para destruir, también tiene que haber un movimiento que se levante para contrarrestar las obras de las tinieblas y para darla a conocer. Y ese movimiento es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que dar a conocer las verdades para nosotros ser libres de todas aquellas cosas, que nuestra familia también sea libre de todas aquellas cosas que el enemigo está atacando hoy en día. Porque nos encerramos en decir por qué está pasando esto, pero porque no se está enseñando, porque no se está previniendo. Y les enseño en esta noche sobre la autoliberación, donde nosotros tenemos que tomar, y vamos a mirar en la palabra allí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12. Ahí está clara la palabra para que no ignoremos. Y esto se va a ver a nivel familiar, a nivel gubernamental, a nivel mundial. Porque es que no soy yo, ni es usted, es el príncipe de las tinieblas. Aleluya. Gloria al Señor. Dale y tómate la sillita que es. Gloria al Señor. Aleluya. Es el príncipe de las tinieblas. Y Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Aquí está hablando de los gobernadores. ¿De qué? De las tinieblas. Porque así como tenemos gobernadores dentro del gobierno, dentro de los que están en eminencia, hablando desde presidente hacia abajo, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que orar por las autoridades. Tenemos que orar por todos los que están en eminencia. ¿Saben por qué? Porque a ellos son fáciles de utilizarlo, estos gobernadores, de tomarle sus mentes y hacer estrago en una nación. Y por eso es que todos los gobernantes deben de ir encaminados en los principios de Dios. Porque la palabra de Dios dice que las leyes, que los que están en autoridad, fueron puestas por Dios para dar buena ejecución. Pero lamentablemente hoy en día se oye hablar de cosas diferentes a lo que Dios espera. Y dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, oiga, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, del actual, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son los que toman la mente. Entonces empezamos a juzgar y a condenar a nuestros gobernantes. Mientras nosotros maldecimos a los gobernantes, mientras nosotros hablamos más de los gobernantes, lo que estamos es atándolo más. ¿Saben por qué? Porque el que no tiene el conocimiento es el que lo hace. Pero nosotros tenemos el conocimiento que ellos no lo hacen por su propia cuenta, sino porque son influenciados con los gobernadores de las regiones celestes, por la potestad. Y nosotros como iglesia a veces nos equivocamos como pueblo de Dios, y eso es lo que hay que abrirle la mente a las personas que guardamos la esperanza en un hombre. Decimos, si elegimos a tal fulano, esa es la esperanza, esa es la solución. No, estamos equivocados. La esperanza para una nación, la esperanza para un país se llama Jesucristo. Aleluya. Y si Cristo toma la mente de ese gobernante, la palabra de Dios dice que cuando el justo gobierna, la tierra se alegra. Aleluya. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Aleluya.
Aquí no se está diciendo que el que gobierna tiene que ser evangélico, ni tiene que ser de tal religión, sino que tiene que tener principios de Dios. Tiene que tener conocimiento de Dios. Porque cuando Dios nos guía, todo sale bien. Cuando colocamos en las manos de Dios nuestra vida, nuestro negocio y todo lo que hacemos, nos va bien. Aleluya. Se lo puede leer en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 7, 5 en adelante. Y dice, y todo lo que haga será prosperado. Gloria al Señor. Y dice la palabra, por tanto, aquí está, por tanto, que es lo que muchos no hacemos. Y por eso el enemigo nos toma. Por eso el enemigo hace estrago. El enemigo hace daño. Dice, por tanto, como sabemos nosotros que no tenemos lucha contra sangre y carne, y cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es que no tenemos que estar peleando con el vecino. No tenemos que estar peleando con el prójimo. No tenemos que estar haciéndonos daño los unos con los otros, peleándonos con nuestra esposa, con los hijos, hogares que hoy no se sabe si son hogares o campo de batalla. Eso se acaba, ¿sabe cuándo? Cuando entendamos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y vamos a reprender esos principados. Cuando en la casa quiera haber una discusión, el único que quiere traer discordia y disensión en los hogares, pleito, se llama Satanás. Él no quiere ver hogares felices. Él no quiere ver familias felices. Él va a enviar un emisario para hacer daño. Él va a tratar, y entonces el esposo dice, es la mujer, si yo me deshago de ella, se acaba el problema. Eso es lo que le viene en la mente. Lo mismo dice la mujer, lo mismo dicen los hijos, lo mismo dice el vecino. Si yo me deshago de él, se acaba el problema. Eso piensa. Lo que no sabe es que hay un problema más grande. Nosotros lo que tenemos que deshacernos es de las obras de las tinieblas. Pero ¿sabe cómo se va eso? Cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de la palabra, nos llenamos de la presencia de Dios, y la palabra de Dios dice que toda unción rompe los yugos. Aleluya. Se van a ir los yugos de la familia, se va a ir toda discordia, se va a ir todo problema, toda disensión, se va a ir de los hogares y van a haber hogares felices. ¿Saben por qué? Porque el centro de atracción de ese hogar se llama Jesucristo. Aleluya. Pero para eso se necesita tener la presencia de Dios. Y lo que dice aquí en el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Usted sí sabe que estamos viviendo días malos y bien feos. Y dice la Biblia que los días aún serán peores. Es que no hay esperanza. No hay esperanza. No tiene por qué irte a echar la suerte. No tiene por qué ir para que te lean el tabaco, ni para que te lean las cartas, para que sepa. Hoy te digo de parte de Dios que la Biblia dice que los días son malos. No van a ser quitados, pero damos gracias a Dios de que Él nos está preparando a nosotros para enfrentar esos días malos. Pueden ser muy malos, pero el que va con nosotros es muy bueno, aleluya, para nosotros poder salir victoriosos, para poder salir triunfantes. No hay día malo delante de los hijos de Dios, porque el Señor nos ha llamado para vencer, nos ha llamado para darnos la victoria, aleluya, gloria a Dios. No hay día malo. Pueden ser malos, pero nos toca de enfrentarlo. Y dice, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Cuando dice ceñido con nuestro lomo con la verdad se llama Jesucristo. Cuando nosotros estamos ceñidos en Cristo Jesús y la coraza, estamos abrazados por la coraza de justicia, y dice la palabra, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nuestros pies deben de estar calzados. ¿Saben por qué? Porque nosotros, desde que nos levantamos, prendemos un celular
Y lo primero que vemos en noticias son noticias malas. Hay influencers hoy en día, periodistas, que quieren ganarse, ser el primero en dar la noticia. Y a veces no la reciben y también, pero la da, aunque después la corrija. Porque quieren ser los primeros. Y escuchamos noticias desastrosas. Escuchamos cosas terribles desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Escuchamos noticias malas. Usted prende la radio, noticias malas. Prende la televisión, noticias malas. Lee el periódico, noticias malas. Prende el celular, noticias malas. Eso quiere decir de que estamos llenos de pies que llevan noticias malas. Pero así como existe el mal, también tiene que sentir el bien. Y así como hay pies que se alistan, que se ponen el calzado para llevar noticias malas, el Señor nos dice en esta preciosa noche que tenemos que colocarnos el calzado para llevar el evangelio de la paz. ¿Y sabe qué es el evangelio? El evangelio es buenas nuevas, el evangelio es esperanza, el evangelio es vida, el evangelio es paz. Yo he venido a decirle en esta noche que el enemigo puede estar haciendo estrago, pero en Cristo Jesús Él nos ayudará a salir vencedores de lo que estamos viviendo. Nuestros hogares cambiarán, nuestra familia cambiará en Cristo Jesús. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, puede venir lo que quiera. Cuando Él dice la paz os doy, mi paz os doy, quiere decir que la paz que nuestro Señor Jesucristo nos brinda es diferente a la que el mundo habla. Llevamos varios años de estar hablando de proceso de paz y no lo hemos logrado. Y no es para desanimarlo, sino que jamás lo vamos a lograr de esa manera. Porque el hombre no puede dar lo que no tiene. El hombre no puede hablar de paz si no la tiene. Nosotros damos lo que tenemos. El único que puede dar paz es el que la tiene. Y se llama Jesús. Y cuando abrimos nuestro corazón y Él vive en nosotros, podemos decir: estoy en paz. Su misma palabra dice: en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque solamente Él me hace vivir confiado. El que le da confianza a uno se llama el Señor. El que le da esa confianza de tener tranquilidad, de estar tranquilo. Es lamentable lo que vivimos hoy en día. Pero dice que tenemos que ponernos el calzado para llevar el evangelio de la paz. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Las malas noticias que las lleve otro. Pero nosotros llevamos buenas noticias. Hoy le he traído a este lugar buenas noticias. Estamos en la casa del Padre, donde Dios nos da palabra en esta noche de buenas noticias. Y las buenas noticias es que si nosotros nos colocamos la armadura de Dios, todo principado y toda potestad y hueste de maldad no nos va a hacer daño, porque estamos cubiertos con la armadura de Dios, y con Dios nadie puede. El enemigo va a tratar de entrar. Coloca tu hogar, coloca tu familia, coloca tus hijos, coloca tus hijas en las manos de Dios, y te darás cuenta que por mucho que el enemigo quiera hacernos daño, Dios nos guardará. Porque Dios cuida de ti. Aleluya. Dios cuida de ti. Diga conmigo: Dios cuida de mí y de mi familia. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, estar sobre todo, tomar, sobre todo. Estoy en el 15, en el 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Los dardos. Hoy en día, hermano, hay familia, hay hogares, hay amistades que se han desintegrado. ¿Saben por qué? Porque a nuestra mente han venido a veces cosas distorsionadas. Hay personas que son especialistas en llevar mensajes que no son. El enemigo tira dardo a nuestra mente. Por eso que dice: para apagar los dardos del maligno. Y cuando está hablando aquí,
tomad el escudo, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es que nosotros tenemos que colocarnos en nuestra mente ese escudo. Tenemos que colocarnos ese escudo, que es el que nos va a librar. De pronto muchos lo saben, pero los soldados romanos cuando peleaban, esto estaba hablando sobre los soldados romanos, cuando ellos peleaban, ellos se colocaban un casco. Y hoy en día se ve, usted lo puede ver en las películas, donde el casco tiene como una orejita así, una cosita así acá. Como anteriormente no existían las armas sofisticadas que existen hoy, sino que existían lanzas, flechas, dardos. Entonces esos dardos lo tiraban y como la persona, el soldado estaba vestido con toda la armadura, no le entraba por ningún lado. La única manera era cogerlo en la cabeza, en la cara, en la sien, para poderlo matar. Entonces usaban ese protector para que cuando el dardo llegara, le pegara allí y no lo pudiera derribar. Ese es el propósito por el cual eso lleva esa cosita allí, como dice. Así igualmente nosotros, hay muchas veces que estamos descubiertos y viene alguien por quererle dañar la vida a uno, va a donde alguien y le dice, mira, fulanito hizo esto, esto y esto y esto. Y viene fulanito y también lo cree y ve y lo dice allá y lo dice acá y cuando quiera ver, uno está metido en un lío, pero bien grande, en un chisme. Van y le dicen a la mujer, mira, vi a tu marido allá con una mona. Y vamos a ver lo que tenía era una mona de partir la pared. Y se lo vi con una mona. Y forma su lío. Hay muchas veces que mujeres por dañar hogares en los celulares escriban, mi amor, ¿cómo está? Y a veces uno no sabe ni quién es. Y viene la mujer y yo sabía, hasta sabía. Y se daña el hogar. Porque eso llega a la mente. Esos dardos llegan a la mente. Y por eso debemos de estar seguros y seguras qué es lo que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no necesitamos que nadie nos diga, sino que el mismo Dios da testimonio de nosotros quiénes somos. Aleluya. Y Él va a hablar por ti y va a hablar por mí. Bendito es el nombre del Señor. Puede venir los dardos que quiera, pero se van a apagar. ¿Sabe el por qué? Porque yo estoy cubierto con el escudo. Aleluya. Para apagar todo dardo, todo fuego del maligno que venga en contra de nuestras vidas. Bendito es el Señor. Aleluya. Y dice, y tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando usted se llena del conocimiento de esta palabra, porque el asunto es que por escasez de la palabra, muchos salen corriendo al enemigo. Pero la única manera de confrontar al enemigo es con la palabra. Recuerde que Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado por el mismo Satanás, no usó tantos argumentos, fue la palabra. Y por la palabra es que nosotros vamos a salir victoriosos. Y por eso dice aquí la Biblia, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esta es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces hay muchos que se creen que son más machos porque de pronto tienen un arma y en ese momento se creen machos. Pero no es con espada ni es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. No es con espada ni es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Y para terminarle aquí, lo que nos dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Cuando yo le digo a la iglesia de que muchas veces dependemos y siempre vamos del pastor para que ore por uno. Tenemos un problema, vamos del pastor para que ore. Vamos del pastor para que eche fuera a los demonios. Vamos del pastor para que haga esto. ¿Sabe qué le voy a decir? De que nosotros necesitamos de que oren por nosotros.
Porque nosotros sería tener el ego muy arriba. Sería ser vanaglorioso. Sería parte de orgullo. Y eso no va con Dios. De uno decir, no necesitamos que oren por mí. Oren, hermano, pero oren cosas buenas. Oren cosas buenas. Porque hay oraciones que son todas con silla. Oraciones que son al revés. Oraciones que son, para el Señor, oro para ver cuándo es que el pastor se va a ir de aquí. Señor, mira, ¿cuándo? Muéstrame, revélame. Gloria a Dios. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena y con denuedo hable de él como debo de hablar. Aleluya. Eso es lo que hay que pedirle a Dios, de tener a un hombre, a una mujer que nos instruya, que nos enseñe, y pedirle a Dios que le dé de nuevo, que le dé elocuencia para poder hablar, para poder dar a conocer la palabra con libertad. Aleluya. Pero eso lo hacemos cuando se le ora a Dios y Dios lo va a dar, porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y si somos justificados por la sangre preciosa del Cordero, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Y qué lindo, mi amado hermano, de que nosotros podamos llevar una palabra con claridad para que transforme, para que cambie, porque las religiones no cambian, porque de pronto hay unos que dicen, es que yo tengo mi religión, es que yo hago parte, yo tengo mi iglesia. No, ni iglesia ni religión, nada cambia de esto. Aquí no vamos a cambiar, aquí lo único que uno a veces apurado se cambia de ropa, pero no podemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer. El único que cambia el ser humano fue el quien lo hizo, y se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él es el único que puede cambiarnos, Él es el único que puede transformarnos, Él es el único que puede hacer algo bueno de cada uno de nosotros. Aleluya. Porque el hombre es malo por naturaleza. La maldad en el corazón del hombre Dios la vio y se arrepintió de haber hecho al hombre. El hombre es malo por naturaleza. Y si hay algo bueno en nosotros, démosle la gloria a Dios, porque fue Dios quien lo colocó. Si hay misericordia en nosotros, fue Dios quien la colocó. Si hay amor en nosotros, es porque Cristo lo colocó en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y Romanos 5:5 dice que el amor, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. Entonces, tenemos el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él lo derramó en nuestro corazón. ¿Y para qué lo derramó? Para que nosotros pudiéramos darle amor a los demás. ¿Por qué predicamos la palabra? Predicamos la palabra para que así como nosotros hemos alcanzado la salvación, también los demás la puedan alcanzar. Así como a nosotros se nos reveló la palabra un día, también a los demás se les pueda revelar. Es la única forma. No para juzgar, ni para condenar, ni para señalar, sino que a cada quien le llega su hora. A cada quien le llega su tiempo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad se llama Jesús. El quien nos hace a nosotros libres. Gloria al Señor. Vamos a darle de otro poquito acá. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Mi alma te adora, mi Rey. Mi alma te glorifica. Aquí vemos nosotros en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 18, que dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí le estoy hablando de la garantía que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Él dice que nos librará de toda obra mala. ¿Saben por qué? Porque este mundo está lleno de maldad. Y sabe que hoy en día no pueden ver viviendo bien a otros. Hay gente que no nos pueden ver viviendo bien.
Hay gente que no le agrada de que uno tenga un buen empleo. Hay gente que no le agrada que uno tenga una buena profesión. Y entonces se ocupan de echarle daño, brujería, hechicería, van a donde brujo, donde el hechicero. En vez de buscar forma para estudiar o para prepararse o para montar un negocio, también un emprendimiento. Entonces van a donde brujo, donde el hechicero para hacerle mal. Pero hay una garantía de parte de Dios y por eso es mejor ser amigo de Dios. Porque buscamos muchos amigos por ahí y nos dejan solos. Pero aquí dice la Biblia que el Señor me librará de toda obra mala. Eso quiere decir que pueden hacer mucho mal en contra de usted, pero si usted está de parte de Dios y Dios está de parte de usted, ningún mal le va a hacer daño porque el Señor mismo lo va a librar, el mismo Señor lo va a guardar, el mismo Señor lo va a proteger, el mismo Señor va a hacer algo maravilloso en su vida, aleluya, y nadie podrá hacerle daño. Es la palabra. Esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y por eso nosotros no somos fanáticos, nosotros creemos en esta palabra. Nos agarramos de esta palabra. Gloria al Señor. O sea, cuando nosotros estamos ministrando libertad espiritual a otro, hermano, eso en realidad, eso es en el campo espiritual. Óigase bien. Y tenemos que irnos, pelear, porque no es contra luz, contra sangre y carne, sino que sea Dios haciendo la obra, porque nosotros somos ministros del Señor. El Señor es el que trabaja y nos utiliza como medios a nosotros, utensilios. Y sabe que hay muchas personas, y por eso me preocupo enseñarle lo que tiene que ver con la administración espiritual de demonios, liberación, para enseñarle, porque hay personas que aún sin entendimiento espiritual actúan. Y aquí no estamos hablando del entendimiento ni de la preparación universitaria académica, secular. Mucho conocimiento y muy profesional se puede ser, pero si no tenemos el conocimiento espiritual, mejor quedémonos quietos. Quedémonos quietos. Romanos capítulo 1, en el verso 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, escuchen, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, amigos, amigas, los que me escuchan ahí a través del internet, en YouTube, en las redes sociales, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando conocemos o decimos que hemos conocido a Dios. Porque cuando nosotros no le glorificamos, y por eso le estoy diciendo que somos instrumentos, porque no somos nosotros los que hacemos la obra la hace Dios. Y por eso estamos en este lugar, en la casa del Padre, donde Él está hablándonos a nosotros a través de su palabra. Porque no es palabra de hombre, no son palabras mías. Ya mi discurso se hubiera acabado. Ustedes saben que hay personas que para dar un discurso usan un papelito. Y si dejan de leer ese papelito, hasta el nombre de él se lo olvida. Todo lo escriben. Te aseguro de que si yo estuviera dando el discurso mío, ya se hubiera acabado. Pero yo te estoy trayendo lo que Dios ha puesto en mi vida para traérselo a usted y para mí mismo en esta preciosa noche. Porque cuando Dios quiere hablarnos, Él dice, abre tu boca, yo la llenaré. Profesando ser sabios. Y Juan capítulo 12, 40 dice, llegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y no los sanen. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6 dice, en los cuales el Dios de este siglo
Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando está hablando del Dios de este siglo, no está hablando de Dios, está hablando del Dios de este siglo que se llama Satanás. Para que entiendan. Se llama Satanás, el príncipe de este siglo. El Dios, dice aquí la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, el que no cree se vuelve cada día peor. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, oiga, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, resplandeciese la luz, Él es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí vemos, iglesia, que en su ignorancia serán juzgados por la obediencia a su conciencia y por sus pensamientos y por su razonamiento. Por eso yo en estas clases le he venido diciendo de que Dios no es injusto. Él va a juzgar con justa causa. El que no crea la verdad va a creer a la mentira. Porque el Señor va a presentar la mentira y va a presentar la verdad. El Señor presentó un camino ancho y espacioso y presentó uno angosto. Pero también nos da libertad a nosotros para que escojamos. Porque el Señor no quiere prisioneros. Él no quiere personas en su reino. Él no quiere personas que esté aquí sentada a la fuerza. Él no quiere personas que esté aquí obligada. Él no quiere personas que esté aquí, hermano, diciendo, y esto, ¿por qué yo estoy aquí? Y me han obligado y me tienen así, me están torturando. No, Él quiere que el que esté aquí sepa qué es lo que está haciendo y a quién está alabando y a quién le está sirviendo y a quién le está adorando. Los que le sirven a Satanás, ellos saben a quién le están sirviendo y a quién le están adorando. Aún en nuestro país, Colombia, Bogotá, le estoy hablando, se está haciendo decretos y movimientos para que se organice la libertad religiosa y se incluya las iglesias satánicas, porque ya hay iglesias satánicas en nuestro país. Y se está buscando forma para que eso se legalice como libertad de culto, libertad de religión hay, pues también ella sea incluida allí. Mira todo lo que está haciendo Satanás y el diablo. Entonces hay gente que son conscientes y como somos conscientes, el que es consciente que alaba a Dios sabe para dónde va. Y el que es consciente que le sirve al diablo también sabrá para dónde va. Para que quede claro. Entonces, él no es inmuto. Mire, Dios no lleva al diablo al infierno a nadie. El mismo hombre camina. Y muchos le dicen, no, que yo le tengo al diablo, que el diablo me puede echar al infierno. ¿Quién te dijo que el diablo tiene poder para echar a nadie al infierno? El que tiene poder para echar se llama Dios. Pero Dios no quiere que tú ni yo vayamos al infierno. Y por eso nos presenta esta gran verdad. Por eso nos presenta la palabra. Por eso nos prepara a través de seminario, a través de su palabra. Nos prepara ¿para qué? Para que cuando vengan estos días malos, Él nos librará. ¿Y cuándo son los días malos? Cuando vienen malas noticias. Cuando viene, mi amado hermano, de parte de Satanás, sacudiones, porque de pronto hay momentos en que vienen una brisita, una tempestad pequeña, pero hay tempestades huracanadas llamadas Euroclidón. Hay tempestades que son fuertes, que nos estremecen y ahí se ve quién está parado. Y sabe quién se para firme, el que está en la roca inconmovible, en la roca que se llama Jesucristo. Ese sí no se mueve, ese sí se mantiene allí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el quien nos sostiene. Bendito sea Dios. Aleluya. Cuando habla de la dureza del corazón es para que no entiendan, para que no reciban la palabra. Quienes han recibido la palabra le implica una decisión, hermano. Y quien ha recibido la palabra, ¿sabe qué tiene que hacer? Someterse a Dios. Mantener la misma actitud, hermano. Porque hay personas que mantienen una actitud rebelde. Llegan a los pies del Señor y son rebeldes. Y siguen siendo rebeldes. Efesios 2:2. Vamos a terminar en esta parte de la palabra en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Y después damos continuidad. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás. Al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay personas que cuando le dicen, fulano está influenciado por el diablo, ellos mismos dicen, reprendo al diablo. Al diablo ni le hace que tú lo reprendas a él. Dice que vas a reprenderme si tú eres de los míos. Y aquí lo dice la palabra. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en todo aquel que tiene una actitud rebelde, todo aquel que tiene una actitud de desobediente, tiene una actitud satánica, diabólica. Porque el que es rebelde por naturaleza se llama Satanás. Satanás se rebeló. Siendo, cuando era Luzbel, tenía todos los privilegios. Entonces no espere que el diablo, a veces muchos creen que el diablo es maluco y feo. ¿Sabe? A veces el más bonito de la iglesia es el diablo. Porque Luzbel, lo que me cuenta, era un querubín bien hermoso. Tenía poder, tenía autoridad, tenía convencimiento, tenía confianza. Era el director de la orquesta del cielo, imagínese usted. Era el que llevaba la alabanza. Tenía muchos amigos, porque si dice la palabra que se llevó la tercera parte de la creación, se llevó la tercera parte de los ángeles. Imagínese usted. Ese sí servía para hacerle política a los candidatos estos que hay hoy en día por ahí. Buena votación que tenía yo. Tremendo. Un poder de convencimiento. ¿Sabes por qué? Porque tenía confianza con Dios. Pero más sin embargo, no le bastó. Porque hay muchas veces que Dios nos da a nosotros privilegios. Y mira lo que leí ahora rato. Somos embajadores. Somos embajadores. Yo les decía, porque hay personas que estudian y los orígenes de donde viene el evangelio, donde se ha esparcido el evangelio, hermano, saben qué es lo que significa un reverendo, un siervo, una sierva de Dios. Les he hablado mucho a ustedes de Estados Unidos cómo tratan a uno por ser reverendo, por ser siervo de Dios, cómo tratan a uno allá, el respeto que le dan, el lugar que le dan, el privilegio que le dan. ¿Por qué? Porque ellos entienden, y lo dije ahorita, de pronto usted no lo escuchó bien, pero se lo voy a repetir. Dice que somos embajadores. Y un embajador tiene privilegios en la nación de donde esté. Y es persona respetada a donde quiera que esté. Óigase bien. Mire, yo una vez estando en un lugar, iba a viajar a otro país. Y la embajadora de allí me hicieron un documento. Yo tenía mi visa, pero tenía que firmarme algo. Y se equivocó. Firmó, pero corrigió. Y cuando llego a migración, ese fue el problema grande. Me tocó de solucionar el problema a mí. Yo decía, pero fue allá, en la embajada, fue allá. Con ellos no se meten. Con ellos no se meten. Porque ellos tienen inmunidad diplomática. ¿Sí sabías? Tienen inmunidad diplomática. Y por eso es que usted ve que muchos dentro de su mismo país se esconden o se guardan en las embajadas de otros países. Porque eso tiene inmunidad. Nadie, ni el mismo país donde está, puede meterse allí. Porque esas cancillerías pertenecen al país que le corresponde. Y ellos se sienten con poder y ellos se sienten con autoridad porque son respaldados por la nación de donde son enviados. Y por lo tanto, hay países que reconocen que nosotros, la Biblia lo dice, que somos embajadores. Y hay muchos que se sienten como nada, pero no somos embajadores de cualquier nación. Nosotros somos embajadores del cielo, aquí en la tierra, para traer la palabra, para dar a conocer la palabra, para llevar el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito es el Señor. No somos cualquier cosa, somos embajadores del reino de los cielos, lo dice la palabra. Somos embajadores. Y cuando dice la palabra, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea que ya no debemos de ser rebeldes.
No debemos de ser desobedientes. Su misión es atarlos, hermanos, levantar fortaleza y argumento para que conozcan a Dios. Él quiere mantenerlos atados en los lazos de rebelión. Fuiste rebelde en otro tiempo y el enemigo quiere tenerte atado. Ese espíritu se refleja, ese espíritu se manifiesta. No pueden decirle uno a alguien porque demuestra lo que fue. Y se atreve a decir, y si supieran lo que yo era, lo que era, todavía eres. Segunda de Timoteo, en el verso 2, verso 26 dice, escapen. Le leo este último verso. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Te lo repito, segunda de Timoteo 2:26. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En la próxima, para que los que están allí viéndonos a través de las redes sigan la secuencia, vamos a hablar sobre la característica de los demonios. La característica, qué características ellos tienen y cómo ellos se manifiestan y cómo trabajan. Vamos a mirar ese tema. Quiero en esta preciosa noche que le den la gloria y la honra a Dios. Vamos a terminar hasta acá. Gloria al Señor. Aleluya. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre.